Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo manifestar que son como contradicciones, algunos problemitas técnicos que a veces ocurren, pero uno de los programas que a mí me llena de satisfacción con quién lo hacemos, con un argentino que tiene un prestigio impresionante por su capacidad, por su honradez, por su inteligencia, por su amor a la libertad, quien conozco hace muchos años y en quien he tratado, no sé si bien o mal, de aprender muchas de las tantas cosas con que he conocido y he vivido. Lo conozco al doctor, al querido doctor y amigo, doctor Claudio Escribano, desde que escribía las columnas en el diario La Nación, allá por la calle San Martín, enfrente al Museo Mitre y frente a la casa de mi querida provincia de Corrientes, en Buenos Aires, hoy el Banco de Corrientes. Lo conocí en ADEPA, cuando se funda ADEPA. Lo conocí, mejor dicho, ahí lo conoció mi tío Gabriel Pérez. Después en Adira. Después, en muchas otras cuestiones, nos conocíamos con aquel gran argentino con el que fue ministro de la Corte a los 33 años, el doctor Julio Llanarte. Y además, con el doctor Claudio Escribano, tuve el gusto de participar cuando asumió la presidencia de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Está en el diario La Nación desde entonces. Después de dejar de ser su director, hoy continúa vigente permanentemente. Y en ADEPA es uno de los hombres que marca rumbo con una objetividad, con seriedad, sin pasionismo. Y también un hombre que conoció mucho, personas como el doctor Ilia, como muchos hombres que rindieron tributo y que se brindaron con honestidad, con conocimiento, con patriotismo en beneficio de los intereses del país. Y digo yo, hoy esta contradicción de qué nos pasa hoy a los argentinos. ¿Por qué en lugar de trabajar en beneficio de la ciudadanía y de nuestra querida Argentina, nos ponemos a pelear por una cosa más, por una cosa menos? En lugar de decir que la educación no es un gasto, sino una inversión, en lugar de decir que tenemos que tener el equilibrio necesario para poder realmente hacer las cosas como corresponde, en reconocer que nos equivocamos, que cometemos errores en nuestra actividad. Yo digo, tuve la suerte de tener varias funciones públicas que me equivoqué muchas veces y que no pretendo cargo público, pretendo que nuestro querido país vuelva a ser lo que fue. Por eso no quiero exagerar en esto, pero quiero decir que me siento orgulloso de que estoy en nuestro programa, el querido doctor y amigo, doctor Claudio Escribano, a quien le agradezco profundamente su presencia hoy en Corrientes. Le agradezco Claudio, mucho, querido, te agradezco doctor Romero enormemente. Pérez, y estoy a su disposición. Yo dejo que vos opines
que de un rato para otro, en lugar de buscar el entendimiento nacional, la unidad nacional, el diálogo, el cariño, nos enfrentamos por cuestiones pequeñas. Y Bueno, muy esto bien, es muy bien, realmente doctor. doloroso. Muchas gracias. Eh, El país es el país enfermo que tenemos es como el cuerpo al que hemos descuidado a lo largo de una vida y se van incorporando males tras males hasta que llega el momento en que la vida se acorta. La diferencia entre el cuerpo de los hombres y el de un país es que el país es, el país es como una pileta que no tiene fondo. La, el tiempo de los hombres está marcado por el tiempo de una manera mucho más precisa y más corta. Pero si se han disuelto a lo largo de la historia tantos imperios, tantos imperios. El imperio romano, sin ir más lejos, porque, porque hay que pensar que en algún momento dado la Argentina no sufra una disociación en todos los órdenes que la haga reconocida con lo que fue. El momento es sumamente crítico y los protagonistas verdaderamente nos desconciertan y no nos brindan consuelo. Las reyertas que estamos viendo por Juntos por el Cambio son absolutamente absurdas. Creo que, creo que esto comienza un poco eh, en, en cuanto a lo que estamos viendo de forma inmediata con esas tretas de cambiar a las figuras de distrito, como si los hombres y las mujeres no se debieran a la tierra que le han dado tantas satisfacciones. Vea usted en Juntos por el Cambio. ¿Ha crecido acaso la exgobernadora de Buenos Aires, a la que la provincia le dio la mayor de las honras que le puede dar a un ciudadano, hacerla su gobernadora, cuando comenzó a actuar en la capital federal, a requerimiento Así de es. a requerimiento de alguno de sus jefes políticos? ¿Qué hace el intendente, el ex intendente de Vicente López, pujando por la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Pero ¿Qué además, hacen? Claudio, si me permitís una interrupción, también allí, él mientras era intendente, era presidente de otra función en el Banco Provincia. Y yo Bueno, creo que no se pueden abarcar varias funciones al mismo tiempo. sumamos inconvenientes. ¿Y qué decir del Frente de Todos que nos ha llevado ese frente fundamentalmente? La vicegobernadora y el presidente que ella impuso al país por una cuestión de votos, más peor no nos pudo haber gobernado. Eh, Has dicho con mucha razón de qué manera podríamos hacer el esfuerzo que estamos postergando en demasía de lograr coincidencias mínimas de gobierno. Pero no hay diálogo posible, no hay diálogo serio que se pueda establecer sin una base mínima de amistad social. Efectivamente, No es mucho, no es mucho lo de amistad social, pero ¿cómo conversar entre personas que se detestan y que demuestran detestarse? Una pero cosa es efectivamente. una cosa es la diferencia política, los puntos de vista encontrados, y en otros son las pasiones
que nos hacen odiar al adversario convirtiéndolo en un amigo. Aquí no hay gente que hoy por hoy pueda conversar, de modo que en el punto que está el país, es absolutamente irreconocible respecto de las tantas otras crisis que ha vivido en los últimos 80 años. No quiero Pero ser pesimista, pero me cuesta imaginar qué gobierno fecundo podrá salir de las elecciones de noviembre, así como están trazadas las líneas de la política argentina. querido Claudio, si me permitís, Sí, yo me acuerdo, hablamos con vos, 28 días pasamos con Arturo Ilia en Costa Rica. Y uno aprendió mucho, con unas inquietudes notables. Uno creía que el hombre le interesaba muy poco, le interesaba todo. Un día me dice, quiero hablar, ver el sistema de salud, otro día el sistema de educación. Se interesó por todo. Murió en la austeridad, murió con la pobreza. Y yo digo que hay un aspecto fundamental al cual yo me referí como senador por mi provincia cuando la reforma del 94. Yo dije, no reformemos esta sabia constitución vigente, o la del 53-60, ni le demos una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, y hablaba de la enquistada corrupción. Y yo digo que tuvo cosas buenas en algunos aspectos, incluso hablando con vos del aspecto periodístico, de que se así es. incorporó a la Constitución, de que los periodistas no tuvieran la obligación de dar a conocer las fuentes de información. El Y se hecho, el hecho de que representar el cualquier Senado argentino pueda ser presidente de la nación, sin estar también. condicionado por por su identidad religiosa, la, la consagración con jerarquía constitucional del tercer sonador que abre la posibilidad del pluralismo Del más pluralismo. afirmado en una Cámara Alta que más de una vez estuvo regida por el principio del unicato, ni un solo senador disidente con la voz de mando de la Casa Rosada, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, digo de los derechos de los pueblos originarios y no de los derechos de los aventureros que Exacto. quieran, que quieran hasta desconocer la soberanía e integridad del país. Pero esa reforma estuvo enviciada por un mal que lo vemos hoy, la obsesión de los hombres por retener el poder. Este, Por esa retener el reforma, poder. esa reforma tuvo como origen la voluntad del presidente Menem a todo trance de eh, continuar sin intervalo alguno, como lo establecía la, la Constitución de 1853 en la presidencia de la Nación, y Alfonsín transó a cambio de algunas otras cartas, como muy importante, por cierto, que en el kirchnerismo hoy se impugna, que es que la ciudad de Buenos Aires tenga como un distrito político del país la facultad de elegir a su propio gobernante, que Y antes fíjate, era señalado a Claudio dedo por el querido, presidente de la nación. yo Pero dije estamos hace mal, en tres o cuatro oportunidades anteriores. Yo me estamos acuerdo mal. que dije que, no sé si era demasiado antiguo lo que yo pensaba, si no era la mejor manera el colegio electoral para que se debatieran en serio las cosas y se pudieran tener las mismas oportunidades de analizar los temas. Y yo me acuerdo que cuando fui electo
gobernador de mi provincia en el 83, que fuimos la primera fuerza, yo tuve el gusto de venir a ofrecerle la Senaduría Nacional por Corrientes, porque había nacido en Paso de los Libres al doctor Arturo Frondizi, Bueno, que no la aceptó. las juntas electorales o colegio electoral, como se llamaba antes, facilitaba una última política de consenso antes de la transferencia del poder. Véase, salvo el caso de Menem, salvo el caso de Kirchner, ningún presidente en la historia argentina había accedido al poder con un menor porcentaje de votos que el doctor Arturo Illia. No pasó más allá del 23%. Kirchner se quedó en el 22%, peor. Pero en función de lo que iban decidiendo las juntas electorales, o debían decidir las juntas electorales, los partidos de la oposición fueron decidiendo apoyar la candidatura de quien había sacado el mayor número de votos, de modo que de aquellos 2.400.000 votos que el doctor Illia había obtenido el 7 de julio de 1963, llegó a la Casa de Gobierno con el apoyo explícito de los representantes, en definitiva, de muchas más voluntades populares. Yo quiero volver al tema del diálogo. Del diálogo, eso es El importantísimo. diálogo. La crisis se extiende hasta el ámbito donde debe imperar el espíritu más que en otros lados. Nuestros líderes espirituales deben hacer un esfuerzo por aunar las voluntades, las expresiones políticas más diferenciadas y no tomar partidos con algunas de ellas y hasta con algunos de los peores representantes que algunas de ellas tienen. El diálogo exige aceptar al adversario y en todas las fuerzas políticas, en todas. Hay No hombres, considerarlo enemigo, sino adversario. ¿cómo? Que no considerarlo que es un enemigo, sino que es simplemente un adversario. Sí, hay algunos que son irrecuperables por su contextura orgánica, pero siempre hay en todo ámbito hombres rescatables. Hay que salir a buscarlos. Y esto significa que hay una primera línea de dirigentes que deben dar definitivamente el paso al costado y que debemos hacer esfuerzos, aún a costa de sacrificios morales, a ver si se entiende bien, aún a costa de sacrificios morales. Perfecto. Y hasta en algunos casos jurídicos en aras de ese diálogo y de un principio de acuerdo sobre algunos temas básicos que permitan gobernar de otra manera a partir del 10 de diciembre. Pero con eso no alcanza. Yo Porque lo que creo, el 10 de diciembre, Claudio, si no hay cambios, pero el 10 de diciembre, si no hay cambios en el comportamiento de amplísimas franjas de la sociedad, va a ser muy difícil gobernar. Yo creo que, Claudio, querido, algo que vos acabas de mencionar lo ratifico. Creo que nos hace falta en este momento cumplir la palabra a la dirigencia, asumir compromisos y llevarlos hasta las últimas cosas. Pero desde luego, pero ha cambiado tanto el estilo político. Mañana se dice otra. A ver, doctor Romero Feri, si me escucha. Ha cambiado tanto el estilo político que hoy no sabemos quién es quién. Hoy está en tal partido político, mañana estará en otro, anteayer en otro más. Falta la entereza de temple para continuar en una línea con la cual los hombres se comprometan no solamente
por las ideas, sino también por las emociones, por los años de actuación en común. Hoy ninguno de esos valores parecen importar mucho. Y entre ellos incluyo esta transferencia de jugadores de una jurisdicción política a otra como si eso no produjera ningún costo. No, un gobernador que deja la provincia en la cual ha sido gobernador para instalarse en otro distrito, pierde prestancia, como un intendente que quiera ser jefe del gobierno de Buenos Aires, deja mucho en el camino, porque a cambio, ¿por razón de qué se producen esos hechos? Es simplemente por la búsqueda del poder por sí mismo y de servir a intereses partidarios que a la opinión pública no le interesan. No Así es. conciernen a los sufrimientos de todos los días ni al programa de ideas que quiere que se le deje expuesto medianamente al menos para saber cuál es el rumbo que va a seguir el país. Ahora sí, la sociedad, no solamente los dirigentes, tienen que cambiar. En muchas franjas, el concepto de trabajo, el concepto de estudio, el concepto de perseverancia, De debe hacerse formación, de carne estudiar los otra temas. vez como se hacía en nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes. Querido Claudio, ¿Estamos de acuerdo? te quedan 2 minutos. Yo te diría que qué contradicción la nuestra también con lo que hicieron el otro día 3 expresidentes de Uruguay, cuando en el mismo vuelo, en el mismo avión, fueron a la asunción de Lula. Y hoy en tu diario lo que plantea, para mí, uno de los mejores oradores que escuché en mi vida, don Julio María Sanguinetti, plantea que tenemos que tener la suficiente tranquilidad, y lo digo en la página 24 de La Nación de hoy, que es un intelectual, es un periodista y es un hombre de Estado. Y Bueno, dejó de lado diferencias para andar a su país. bueno, Y, también las y dejó de volvió a la lado, política para llegar a lo que hoy tiene Uruguay. bueno, también las dejó de lado José Mujica y de Mujica, alguna manera exactamente. eh, Luis Lacalle, el Luis Lacalle, que presidente, fue también un gran presidente. el presidente en ejercicio. Pero esa demostración de civilidad y de civilización política que ha señalado, no es porque hayan despuesto las diferencias que tenían. Mujica pasó 14 años en la cárcel por terrorista, pero pagó por terrorista. En la Así es. Argentina, en la Argentina los terroristas no pagaron. Los que han pagado con la cárcel son los que salieron a combatirlos con los mismos métodos de terror que aquellos habían, habían ejercido. Y Sanguinetti es un socialdemócrata, guión liberal, que en modo alguno comparte las ideas que sostuvieron Mujica y sus tratláteres, incluida su propia mujer, que era que tanto más, o que es tanto más radicalizada que él. Pero han encontrado un piso de amistad social, es decir, Exacto. que pueden dialogar, pueden hablar entre ellos, y hablando los hombres hacen concesión en política y además cumplen la palabra, porque peor que un, peor que uno, que un enemigo tenaz es un aliado en quien no se pueda confiar una palabra, porque con un enemigo con palabra yo llego a un acuerdo y sé que me puedo quedar tranquilo. Con un aliado, este,
volubles como muchos de los que vemos en el escenario argentino, no creo que nadie se pueda sentir tranquilo. Doctor Romero Feri, realmente le agradezco muchísimo esta invitación que me ha hecho. Es muy grato volverse a encontrar ante las cámaras con un amigo de tantos años. Ya se van acercando esos años al medio siglo, que nos encuentra ya en años altos de la vida, pero con el espíritu de seguir batallando De por lo que seguir creemos. luchando, de seguir defendiendo la libertad, Claudio, Así es. como vos lo hacés permanentemente. Y nos encontraremos en Corrientes en los próximos días. Si Dios quiere, en el Congreso Mundial de Brangus, Así es. véase, los ganaderos del norte argentino han desarrollado una genética eh, bovina de tal calidad que después de no tantas décadas desarrollando la raza Brangus, hoy los tenemos en el tope mundial. Celebremos este hecho en el cual los ganaderos correntinos han tenido mucho para decir y hacer. Vamos a tener el gusto de estar juntos y de ir al litoral también, y a Nor. Y saludos para tu familia, para Rita, un cariño muy grande, y a vos mi agradecimiento permanente. Un Gracias. abrazo grande. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Ahí. Muchas gracias a mi querido amigo y maestro, doctor Claudio Escribano. Hasta el próximo programa, si Dios.